Nací en Madrid en 1900, con el siglo y cerca de la Puerta del Sol. Fui el mayor de 6 hermanos. A mí no me cabe duda ninguna de que Rodolfo Halffter llegó a México y, como tantísimos otros españoles del exilio, no se debe haber tardado ni 15 minutos en sentirse total y absolutamente en casa con todo lo que implica la adaptación a un nuevo país, tiene la ventaja del mismo idioma. No sé si fue útil o no fue útil mi llegada a México. Lo que sí sé es que gracias a México pude realmente realizarme, porque yo considero que la parte sustancial de la música que he escrito, no sé si es buena o mala, pero la parte sustancial la he hecho en México. Y en octubre de 39, o sea, en unos meses él ya tenía la nacionalidad y desde ese momento se empezó a sentir dentro de la familia musical mexicana. Él fue de esos exiliados españoles que al desembarcar en Veracruz decidieron adentrarse en México y no vivir soñando con el exilio. Siguió prácticamente al gobierno republicano hasta el último momento. Quería ir hacia adelante, no quería meterse en la guerra, aunque estaba muy metido, pero haciendo cosas por los músicos, fomentando la discusión, fomentando la escritura sobre temas musicales importantes en ese momento, e incluso discutiendo ahí ese famoso escrito que él publicó, criticando a aquellos músicos que habían decidido salir de España. Le provocó rupturas con amigos, le provocó incluso una ruptura fuerte con uno de sus hermanos, Ernesto Halffter. Él se quedó, pasaron 40 años sin verse. Su hermano se alineó, sí, y fue, digamos, uno de los niños consentidos del régimen franquista. En ese entonces se va a París unos meses y graba los famosos cantos revolucionarios. Aún ahora las escuchamos. Hay Carmela, el Quinto Regimiento, son canciones que nos dejó Halffter, que las armonizó y las grabó allá. Bueno, doña Emilia, su esposa, también estuvo dentro del gobierno republicano. Ella era funcionaria de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay un bombardeo y caen bombas en la guardería donde estaba su único hijo. Pero sí provocó en la esposa de Halffter, en Emilia Salas Viu, que hubiera una cuestión tremenda, ¿no? de saber que su hijo no lo podía mandar, no estaba seguro, ya no estaban seguros en ningún lado. Entonces sale primero doña Emilia, se va a Francia, el niño incluso está en uno de estos, no asilo, se llena de piojos, lo puede recoger doña Emilia, se va a París y Rodolfo se queda en España. Sufren bombardeos y sale caminando hacia la frontera con Francia. Llegamos a México invitados por el general Cárdenas y la Junta de Cultura desarrolló una intensa actividad desde el primer momento que llegó a México. Inmediatamente Halffter decide nacionalizarse mexicano. Esa es una de las cosas que sorprende también, porque muchos españoles esperaron, pensaban que iban a poder regresar
esperaron no se nacionalizaban, pero él era muy práctico. Él decía, bueno, ahorita estoy aquí, ahorita quiero ser mexicano, después veremos qué hacemos. Crónica del Trasterrado. Este es un término que a mí me parece fascinante por lo muy puntualmente expresivo que es, que Halffter tomó del filósofo español José Gaos, para no llamarle desterrado, para no llamarse él mismo desterrado y tampoco exiliado, porque él no se sentía así. En cambio, en el extraño y peculiar neologismo que es el transterrado, se unen muchas cosas muy cálidas, muy gratas, del que sí ha tenido que abandonar su tierra, pero ha ido a dar a otra que también lo es. México, desde el punto de vista musical, estaba inserto en un discurso fundamentalmente nacionalista. Musicalmente hablando, él no habla de una música nacionalista, Halffter. No es, incluso su música no tiene lo que hicieron otros compositores españoles de tomar cantos populares españoles y armonizarlos y demás. Y yo estoy absolutamente cierto que esto viene del contacto temprano que tuvo con Manuel de Falla, con quien no estudió estrictamente, simplemente fue un contacto de amigos, a través del cual Manuel de Falla le miró, le revisó algunas obras y le hizo algunas correcciones y le dio consejos. Y vamos, el compositor español y españolista más honesto, diáfano y transparente en cuanto a su estilización de la música popular española en música de concierto es Manuel de Falla. En ese contacto suyo con Manuel de Falla, Rodolfo Halffter haya asimilado también esta claridad y esta transparencia en este españolismo honesto, de cepa pura, auténtico, y que, como ya dije, no tiene nada de decoración folclorista, pintoresca, de música de estudiantinas y cosas así, sino que es realmente un españolismo muy puntual. A Silvestre Huestas le conocí en Valencia porque formaba parte de la Junta de Cultura Española que visitó los frentes de guerra en España. Ya conocí a Revueltas, cuando Revueltas fue allá a dirigir algunos conciertos, estuvieron platicando y tocando el piano juntos, pero inmediatamente contactó a Carlos Chávez, a Blas Galindo, presentó su ballet. Y una de las cosas, desde el punto de vista musical, más importantes que hizo la Junta, o que apoyó la Junta de Cultura Española, fue la creación de un ballet de contemporáneo que llamamos La Paloma Azul. Habiendo fundado La Paloma Azul, que fue el primer grupo, no diría ni siquiera importante, fue el primer grupo de danza moderna mexicana, Halffter contribuyó de manera muy decisiva a un momento, a una eclosión creativa, estética importantísima en México, donde por primera vez se reunían talentos muy notables de todas las áreas creativas que implicaba una compañía de danza, bailarines, coreógrafos, escenógrafos, libretistas, compositores, directores de escena, gente de teatro, para un proyecto común. Lo que traen ellas no es solo montar coreografías y ya, sino dejar una escuela. Y las escuelas que ellas formaron son las que están ahorita operando en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y esto, si uno lee la historia de la danza moderna mexicana de esa época, dio como resultado una intensísima interacción entre un grupo muy notable de creadores que dejó como herencia obras importantes en cuanto a partituras, en cuanto a ballets, en cuanto a escenografías, en fin. Había danza folclórica, el ballet clásico y danza moderna, que utilizaba las nuevas músicas mexicanas y de todo el mundo para expresar la danza contemporánea, ¿no? De los tres, el ballet folclórico, la danza folclórica, que
como la danza contemporánea. Son los dos que han subsistido. Sí hay escuelas de ballet clásico y demás, y está la compañía, pero es más el interés por la danza contemporánea, que además ha tenido alumnos coreógrafos muy grandes. Una vez que Rodolfo Halter estuvo establecido en México, una parte sustancial de su música ya creada en México siguió teniendo un sabor hispano absolutamente inconfundible. Quizás sea posible encontrar, si se analiza muy exhaustivamente toda su música, algunos muy leves toques de mexicanismo que se colaron por ahí después, pero fundamentalmente en la música que concibió a la manera tradicional antes de meterse al serialismo y a la música dodecafónica más abstracta, tienen un sabor hispano inconfundible. En la última le puso un nombre mexicano, se llama Paquilistli. Es una obra para percusiones, pero no es una música mexicana. Es creo que una de las obras más hermosas de él, porque hay una alegría, hay unas ganas de bailar cuando uno le escucha las percusiones. Y le puso Paquilistli, es como decir, bueno, aquí está mi mexicano, pero no me pidan más, ¿no? Y sí, evidentemente el medio musical mexicano en el que vino a insertarse influyó sobre él, pero no creo que lo haya transformado al grado de hacerle perder su identidad. Yo creo que la identidad musical de Rodolfo Halter se mantuvo, si bien transformada, si bien moderada, modulada y matizada por el medio musical, se mantuvo muy individual, muy personal, muy suya. Y eso creo que es uno de los grandes méritos de su música. Marinero en Tierra, por ejemplo, con textos de Alberti, son de una nostalgia y de una hispanidad enorme. Yo creo que el maestro tenía una mezcla de mucha nostalgia y a la vez mucha rabia por el terrible drama histórico que vivió España, y él participó en la República con una gran ilusión, y bueno, el advenimiento del fascismo fue un golpe del cual yo creo que él nunca se pudo recuperar. Era una mezcla de emociones muy fuertes que lo unían a España. Aquí he traído el ejemplar de la primera edición. Rafael Alberti pensó ilustrar su libro de una manera no convencional y pensó que sería bueno ilustrarlo con canciones. Entonces encargó a mi hermano Ernesto, a Gustavo Durán, otro compositor joven de entonces, y a mí que hiciéramos unas canciones para ilustrar su libro. Bueno, la música Halter tiene mucho atractivo. Siempre era, considerando que es un lenguaje, digamos, contemporáneo, nunca es muy difícil de oír, nunca es abstracta, siempre es sonora, es alegre, si bien áspera y ríspida. A propósito, tiene un alma alegre, poética, muy española, que llega muy directamente al público por lo general. Es una música hasta con ciertas ironías, que nos permiten, así las más serias, pero uno va captando ciertas ironías. La música del maestro Halter es fresca, es alegre. Entonces, todo lo que él puede haber sufrido con el exilio, con los problemas familiares, con la división tan terrible que se causó en España, su música yo no creo que lo refleje. Tiene, por supuesto, momentos más profundos, más conmovedores. Independientemente de la excelente factura, de la gran variedad de lenguajes que manejó desde el punto de vista técnico, si hay una palabra que para mí define su música, es el humor. El
él tenía mucho interés en saber qué impresión producían sus obras en nosotros como intérpretes o como público. Le puedo comentar la anécdota de que cada vez que tocábamos en un concierto los tientos, bueno, el maestro por supuesto venía, pero a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, sonaba el teléfono en mi casa y me empezaba a preguntar, bueno, ¿y qué le han parecido los tientos a tu mamá? ¿Y qué le han parecido los tientos a tu hermana? ¿Y qué le han parecido los tientos a tus amigos que han ido? Tenía una curiosidad tremenda como un niño, como si cada vez que una obra de él se tocaba fuera una primera vez, un estreno y enterarse de la reacción de la gente, ¿no? Eso era para nosotros muy emotivo. Para mí componer representa un esfuerzo de búsqueda. Muy rápido consigue dar clases en el conservatorio y ahí es donde empieza también a decir, bueno, vayamos más allá. ¿Y esta creación para usted es un acto racional o es producto de una inspiración? Es irracional y si quieres es lo que antiguamente se llamaba inspiración. Está bien que busquemos la música mexicana, está bien que impulsemos a los compositores, y no solo mexicanos. Él hablaba del impulso de la música latinoamericana. Para él era muy importante hablar de todo este continente. Y él es uno de los primeros que empieza a hablar de dodecafonismo en México y que empieza a enseñarlo y que compone obras también en el sistema dodecafónico, ¿no? Decía Mario Lavista, la música en México es impensable sin Rodolfo Halffter, o sea, tal como está ahorita. Porque Halffter no solo se dedicó a la composición, sino que tenía, digamos, una perspectiva muy completa, difundir y hacer que la música continuara en México. No hay compositor mexicano que no haya sido influido por Rodolfo Halffter, ya sea de manera directa como su alumno o haber sido alumno de sus alumnos o simplemente al haber escuchado y analizado sus partituras. Yo creo que la música mexicana de concierto no sería lo que es hoy sin la presencia de Rodolfo Halffter y eso lo pueden corroborar todos los compositores de México. Llegó acá, hizo su casa, creó, formó alumnos, no regresó a España sino hasta después que cayó Franco. Formó varias generaciones de compositores, entre ellos Mario Lavista, entre ellos Arturo Márquez, entre ellos Ana Lara. O sea, podemos mencionar y mencionar, hay pocos realmente que no pasaron por sus aulas. La música contemporánea, por lo menos cuando yo me formé, no se enseñaba, no era parte de los programas de estudio del Conservatorio ni de México ni de ningún otro lugar del mundo que yo sepa. Entonces uno pues se las tuvo que ver directamente con los compositores. Ahí es donde yo aprendí, del maestro Halffter aprendí muchísimo en cuanto a colores que se podían hacer, era una retroalimentación. Él pedía y yo al probar aprendía también. Compró una casa cerca del conservatorio para estar muy rápido poder llegar. Y con sus alumnos se iba a su casa a continuar platicando, a continuar, decían los que recuerdan esto, que muchas veces era donde más aprendían. Desde el taller de Carlos Chávez, unos años antes, hasta la llegada de Rodolfo Halffter no habíamos tenido otro maestro de ese calibre, digamos, en cuanto al rigor en la enseñanza, a la capacidad de ver la música desde un ángulo muy, yo diría, detallista y transmitir ese conocimiento. Creo que Rodolfo Halffter tomó un poco la estafeta de lo que fue el taller de Chávez y algunos incluso de los alumnos que habían estado en el taller de Chávez después siguieron con Rodolfo Halffter y complementaron así una espléndida formación, ¿no? Sin duda, la música en el cine es una de las facetas importantes. Cuando un músico especializado en música de concierto aborda la creación de partituras cinematográficas, lo que hace es dos cosas, aparentemente contradictorias, pero que son el meollo del oficio de un buen compositor de música de cine. Por una parte, conservar su identidad propia en el estilo en el que escribe la música de cine,
y por otra parte adaptar esa música a las necesidades específicas de la imagen y de lo que está narrando la imagen. La diosa arrodillada. El trabajo del maestro Halffter en la creación de partituras para cine fue solamente una de muchísimas facetas de su actividad creativa, que tuvo muchas, y no sé exactamente la razón, pero considerando que al maestro Halffter sí se le reconoce un lugar muy importante en el desarrollo de la música mexicana en cierta época, su música cinematográfica es prácticamente desconocida e ignorada. Eso lo hizo para mantenerse acá, que ese es uno de los también cómo vivir, cómo sobrevivir en México, pues viniendo exiliado con su hijo, con su esposa. Halffter era un compositor muy inteligente, era un hombre muy lúcido, y si bien para él esto de componer música para cine muy probablemente haya sido más que nada, más que un proyecto de vocación, un oficio alimentario, era suficientemente inteligente como para entender cuáles eran las necesidades específicas de una partitura para cine. Y creo, repito, que Halffter fue de los compositores que tuvo la lucidez de literalmente no perder el estilo a la hora de escribir para el cine y al mismo tiempo servir a las necesidades expresivas de la película y no tanto a las suyas propias. Su esposa, que yo creo que también gracias a ella pudo Halffter desarrollarse, inmediatamente encontró trabajo aquí. Le dijeron que necesitaban organizar una biblioteca y ella nunca lo había hecho, pero dijo, sí puedo. Pues en la noche le habló a alguien que le dijo más o menos cuáles eran las reglas de catalogación y clasificación y al otro día ya estaba ahí. Pero que además, no solo en ese sentido el apoyo, sino muy convencida de que la labor de Halffter era una labor importante y en ese sentido la apoyó con todo, en vida y después de muerto. Este es un dibujo de Emilia, lo hizo Diego Rivera, que fue un gran amigo nuestro. Él fue parte del grupo de los 8 y en ese sentido hablaban de una música liberada de todo sentimiento, una música pura, que rescatara lo clásico, ¿sí? que no tuviera ninguna cosa que sobrara en la partitura. Escribía y depuraba completamente. Para él la depuración era muy importante, la revisión y la depuración para que quedara exactamente las notas en la música que él quería expresarse, no adornaba. Que la labor del ejecutante, pues, es interpretar lo que ellos escriben. El maestro Halffter lo veía así, pero lo veía también de otra manera, que era complementar la labor del compositor, ayudándole a descubrir nuevas sonoridades, nuevas posibilidades con los instrumentos. Acudía a nosotros, se sentaba y nos empezaba a preguntar, a ver, ¿se puede hacer tal cosa? Sí, y con nosotros iba él oyendo diferentes efectos que se podían lograr. Todo el tiempo estaba cuestionando a sí mismo y a nosotros si lo que él había escrito, por ejemplo, era la manera ideal de escribirlo. Estaba totalmente abierto a sugerencias. En ese sentido digo que tenía algo fresco, algo juvenil. Falla sin duda fue una figura señera para él, como lo fue también Schoenberg, que el maestro Halffter era un extraordinario analista de partituras y maestro de análisis, y Schoenberg era algo que él siempre analizaba, e incluso en algún periodo de su vida adoptó el lenguaje dodecafónico de Schoenberg para alguna de sus obras. Mi maestro fue Falla, que Falla en muchas cosas, aunque él hacía una música muy tonal, como tú sabes, y creía en las leyes eternas de la tonalidad, coincidía en muchos aspectos con Falla, con Schoenberg. Falla coincidía con Schoenberg. Y decía una cosa, dice, yo no creo en las fórmulas de composición
de armonía y de contrapunto que podemos llamar de utilidad pública. El artista tiene que renovarse. Yo creo que el hecho de que él usaba en todas sus clases de análisis a Schoenberg como ejemplo y como modelo hizo que los jóvenes compositores se acercaran y lo entendieran. Su exilio fue para México obviamente una bendición junto con todos los otros refugiados que llegaron con él, pero creo que para él también el exilio fue una oportunidad de sobresalir, porque aquí no había una figura como Rodolfo Halffter, un decano de la composición, un hombre ya, un compositor hecho en España, llegó acá a impartir todos sus conocimientos y a beneficiarnos a todos. Y yo estoy seguro que como tantos y tantos otros españoles del exilio que enriquecieron el medio cultural, político, filosófico, científico de México, Halffter muy propositivamente, de una manera muy proactiva, quiso contribuir aquí. No vino simplemente a encerrarse en su estudio a componer, que hubiera sido una opción perfectamente válida. Hizo danza, compuso para cine, educó generaciones, editó partituras, publicó ensayos, asistió a congresos, todo lo que ya mencioné. Entonces yo estoy seguro que en el caso de él fue una actitud muy proactivamente participativa para remunerar de alguna manera a esta nueva tierra que lo recibía como transterrado, lo que le había dado al recibirlo con los brazos abiertos y adoptarlo como uno de los suyos. Bueno, el maestro era una persona muy, muy cálida, muy aguda, muy perspicaz, entonces era muy entretenido relacionarse con él. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, pero llegó a ser una persona muy querida y yo creo que eso habla mucho de su encanto personal y de su inteligencia. Si nos cuestionamos si la importancia de Halffter es relativa, automáticamente nos cuestionamos, si la importancia de Revueltas, de Chávez, de Ponce, de Huizar, de Moncayo, de Galindo, de La Vista, de Ibarra, de Enríquez es relativa. Es decir, él está, por decirlo así, en el mismo barco musical que los demás. Tiene una importancia singular en el desarrollo de la música en México, la tiene. Ahora bien, es un hecho. El público al que le importa la música de Halffter es minúsculo. Aunque en España me han ofrecido honores y condecoraciones, no puedo quedarme a vivir allí definitivamente porque ya he echado raíces en este país.